Cuando un padre deja de orar por sus hijos, deja de levantar una barrera espiritual de protección sobre sus vidas. En un mundo lleno de incertidumbre, influencias negativas y desafíos constantes, la oración actúa como un escudo invisible, una cobertura que los resguarda del peligro, la confusión y el desvío del propósito de Dios. La ausencia de oración no significa simplemente la falta de palabras dirigidas al cielo. Significa dejar desatendida la conexión entre los hijos y el propósito divino. Es como soltar el timón de un barco en medio de la tormenta, dejándolo a merced de los vientos y las olas. Sin la intercesión constante de los padres, los hijos pueden quedar más expuestos a tomar decisiones erradas, a ser influenciados por ideologías dañinas y a perderse en un mundo que los quiere moldear a su manera. Pero cuando un padre ora, incluso en los momentos en que no puede estar físicamente presente, su voz resuena en el ámbito espiritual, guiando, protegiendo y abriendo caminos de bendición. La oración no es un mero ritual, es la siembra de esperanza, fe y destino sobre la vida de los hijos. Entonces, la pregunta no es solo ¿qué pasa cuando no oras por tus hijos?, sino ¿qué milagros estás dejando de ver por no hacerlo? En estos tiempos, orar por los hijos no es solo un acto de fe, sino la mejor arma para resguardarlos de los pensamientos negativos, de las adversidades y de las sombras que intentan envolver sus vidas. Vivimos en una era donde las distracciones, las mentiras disfrazadas de verdades y las presiones del mundo intentan alejar a los hijos del propósito divino. La oración no es una opción, es un escudo, una barrera de protección que actúa incluso cuando no podemos estar físicamente presentes. Un ejemplo poderoso en la Biblia es el de Job. Él no solo oraba por sí mismo, sino que intercedía constantemente por sus hijos, presentando sacrificios a Dios en su favor, por si acaso hubieran pecado en sus corazones. Job 1:5. Job entendía que la oración podía alcanzar lugares donde su presencia no llegaba, y aunque fue probado en gran manera, su fidelidad y su clamor no fueron en vano. Dios restauró su vida y le concedió una bendición aún mayor que la que tenía antes. Así como Job, los padres de hoy están llamados a interceder incansablemente, a levantar un cerco espiritual sobre sus hijos, a luchar en lo invisible para que ellos sean guardados en lo visible. Porque cuando un padre ora, el cielo responde. Cuando un padre intercede, Dios obra. Y cuando un padre clama, sus hijos son sostenidos por la gracia divina, aún en medio de la tormenta. Hoy exploraremos cómo orar para que Dios escuche, descubriendo claves esenciales que transformarán tu vida de oración y fortalecerán tu relación con el Padre Celestial. En un mundo lleno de ruido y distracciones, aprender a orar de manera efectiva es fundamental para experimentar el poder de Dios en cada área de nuestra vida. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no tienen respuesta, que tus palabras parecen perderse en el silencio, este mensaje es para ti. No se trata solo de hablar con Dios, sino de conectar con Él de manera profunda, con fe y alineados a su voluntad. A través de principios bíblicos y revelaciones espirituales, te guiaremos para que tu vida de oración cobre una nueva dimensión y veas respuestas sobrenaturales. Prepárate para desbloquear el poder de la oración y entrar en una comunión más íntima con Dios. Porque cuando oramos con fe, alineados con su corazón, el cielo se abre, las cadenas se rompen y los milagros comienzan a manifestarse. Es tiempo de orar con poder y propósito. Acomódate y prepárate para escuchar la impactante palabra que Dios tiene para ti, porque lo que estás a punto de recibir puede transformar tu vida y tu manera de orar. La oración no es solo palabras al viento, es el diálogo más profundo que un ser humano puede tener con su Creador, una conexión directa con el corazón del Padre Celestial. Cuando oras por tus hijos, lo haces desde lo más profundo de tu ser, con una entrega total, con un amor que trasciende lo humano. Esa oración no se queda en la tierra, atraviesa los cielos y llega directamente al trono de Dios. Es una súplica que Él escucha con atención, porque proviene de un corazón sincero y lleno de amor. Sin embargo, hay momentos en los que sentimos que nuestras oraciones no tienen respuesta, que nuestras palabras quedan atrapadas en el vacío,
que el silencio de Dios es un muro impenetrable. Pero hoy descubrirás que cada oración tiene un propósito, que ninguna súplica hecha con fe queda sin respuesta, y que Dios, en su tiempo perfecto, obra de maneras que muchas veces no comprendemos. Prepárate para una revelación poderosa que fortalecerá tu fe y renovará tu esperanza. Aquí es donde casi todos nos equivocamos al orar, imaginando que todo lo que pedimos será concedido al pie de la letra. Pero no es así. La oración no es una lista de deseos que Dios debe cumplir según nuestra voluntad, sino un acto de rendición total a Él, confiando en que su decisión siempre será lo mejor para nosotros. Debemos someternos a su propósito, con la certeza de que su voluntad es perfecta, aunque a veces no la entendamos. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de rendición en el huerto de Getsemaní, cuando, en medio de una agonía profunda, oró diciendo en Lucas 22:42, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Este es el mayor acto de humildad y entrega, reconocer que, aunque nuestro deseo sea otro, la voluntad de Dios es suprema y perfecta. Un ejemplo de esto en nuestra vida es cuando enfrentamos situaciones difíciles y oramos por un cambio inmediato, pero Dios nos lleva por un proceso que fortalece nuestra fe y nos moldea conforme a su propósito. Aunque quisiéramos evitar el dolor, el rechazo o la prueba, si nos rendimos a su voluntad, como Jesús lo hizo, veremos que todo obra para bien y que su plan es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Ya entendiendo esto, Dios pone en nosotros un instinto natural de protección hacia nuestros hijos, no solo ante lo visible, sino también ante lo invisible. Esa inquietud repentina de orar por ellos, esa sensación en el corazón de que algo podría pasar, no es casualidad. Es Dios advirtiéndonos, llamándonos a interceder, porque mientras nuestros hijos pueden no percibir el peligro, Él sí lo ve y nos alerta para que intervengamos en oración. Un poderoso ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Éxodo, cuando Moisés intercedió por el pueblo de Israel para librarlo de la destrucción, aun cuando muchos de ellos habían actuado con rebeldía y pecado. En Éxodo 32, 11-14, Moisés clamó a Dios para que no destruyera al pueblo por su desobediencia, y su oración fue escuchada. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo: «Oh Señor, ¿por qué se encenderá tu ira contra tu pueblo? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo». Y Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Este mismo principio se aplica a nuestros hijos. Aunque no podamos estar con ellos en todo momento, nuestras oraciones sí pueden llegar donde nosotros no. Cuando oramos, creamos un cerco espiritual de protección. Pedimos dirección para sus vidas y los encomendamos en las manos de Dios. Su misericordia es mayor que nuestros errores, y su gracia cubre a aquellos por quienes intercedemos. Por eso, nunca subestimes el poder de una oración de un padre por su hijo, porque puede ser la diferencia entre la adversidad y la salvación. ¿Te ha pasado alguna vez una corazonada con tu hijo? ¿Has sentido esa inquietud inexplicable que te impulsa a orar sin saber exactamente por qué? Escríbela en los comentarios. Tu historia puede enriquecer y fortalecer la fe de otros. Nos encantaría leerla y ser testigos de cómo Dios obra a través de la oración de un padre. Un ejemplo de esto es el de Yesenia y su hijo Rodolfo. Una noche, mientras Yesenia estaba en casa, sintió una profunda inquietud en su corazón, una sensación inexplicable de que su hijo estaba en peligro. Sin dudarlo, se arrodilló y comenzó a orar con fervor, clamando a Dios por protección sobre Rodolfo. No sabía qué estaba ocurriendo, pero en su espíritu sintió que debía interceder. Más tarde, descubrió que aquella misma noche, su hijo había estado a punto de perder la vida en un accidente de tráfico. Justo en el momento en que ella estaba orando, Dios intervino y lo libró de la muerte. Lo que pudo haber sido una tragedia se convirtió en un testimonio del poder de la oración. Este es el impacto de la intercesión de un padre por su hijo.
Aunque no siempre entendamos por qué sentimos esa urgencia de orar, Dios sí lo sabe. Él nos da esas corazonadas porque quiere que participemos en su obra de protección y misericordia. Nunca ignores ese llamado a orar, porque puede ser la diferencia entre el peligro y el milagro. En Salmo 121, 7-8, Dios nos da una poderosa promesa de protección. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este pasaje nos recuerda que la protección de Dios no es momentánea ni limitada a ciertas circunstancias. Es constante y eterna. No importa dónde estén nuestros hijos ni qué estén enfrentando, Dios mismo es su guardián, su refugio en medio de cualquier peligro. Un ejemplo de esta promesa se vio en la vida de María y su hija Camila. Un día, María sintió una fuerte necesidad de orar por su hija sin una razón aparente. Se detuvo, cerró los ojos y clamó a Dios por su protección. Más tarde, descubrió que, en ese mismo momento, Camila estuvo a punto de ser atropellada por un coche que perdió el control, pero milagrosamente logró apartarse a tiempo. María comprendió que su oración no había sido en vano, sino que Dios había intervenido, cumpliendo su promesa de guardarnos de todo mal. Así como María, nosotros también debemos confiar en que Dios escucha nuestras oraciones y responde según su perfecta voluntad. La oración es el camino para acercarnos más a Él, para fortalecer nuestra fe y para cubrir con su gracia a quienes amamos. Nunca subestimes el poder de una oración sincera, porque a través de ella nos conectamos con el Creador y experimentamos su amor y cuidado de una manera sobrenatural. Sigue orando, sigue creyendo y sigue confiando, porque Dios siempre es fiel.